Ya, buenas tardes. Volvemos a nuestro coloquio en homenaje al pensador Carlos Mendoza Álvarez y ahora tendremos el gusto de escuchar al maestro y al fraile dominico Juan José Vázquez, que presentará la comunicación Pensar la redención en tiempos fragmentados, caminos de intersubjetividad, en la obra de ya famoso CMA, que algunos insisten en decir que es Carlos Mendoza Álvarez, pero yo digo es CMA. Muchas gracias, maestro Juan Vázquez, por su participación. Le paso la palabra. Es el silencio de Siqueiros. ¿Nos escuchas, Juan José? ¿No? ¿Me escuchas? No se escucha. Sí, sí está. No se escucha, ¿verdad? Sí. Ya escucho. Entonces agradezco mucho por su participación y le paso la palabra al maestro Juan Jesús Vázquez. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por este momento de invitarme a este pequeño coloquio, esta puesta en común sobre la obra de este gran teólogo mexicano, Carlos Mendoza. Y bueno, pues es muy grato para mí poder participar en esta tarea, en esta obra, desde la filosofía, pero también desde la teología. Hay mucho que decir, hay mucho que sacar de estas obras de Carlos Mendoza Álvarez. Entonces, bueno, pues con ese agradecimiento a todos ustedes, Carlos principalmente, a todos los que hacen posible, a los participantes, todos los que hacen posible este coloquio, pues les agradezco pues escucharme, tomarme en cuenta para dar una pequeña visión, muy breve, tal vez, sobre la obra de Carlos. A Carlos, pues bueno, yo lo conocí dentro de la orden, entonces también estoy en la parte, estoy en la dirección de la filosofía, pero también en la parte teológica aquí en México. Entonces, pues, bueno, un saludo para todos por allá, todos por aquellos lugares. Y bueno, pues en ese sentido quisiera comenzar a tratar de balbucear, exponer algunas ideas que me ha tocado compartir y que me ha tocado profundizar un poco en la obra de Carlos, perdón, sobre todo en esta perspectiva, como bien lo anuncia pues la ponencia, pues la redención en tiempos fragmentados, ¿no? Como caminos de intersubjetividad, justamente esta obra, en la obra de Carlos Mendoza Álvarez. Me gustaría compartir pantalla, no sé si tengo el permiso para compartir o si alguien podría compartir más. Trata de hacerlo. ¿Y qué está share ¿Él? Precisa de ser Maestro, sí puedes hacerlo, solo tienes que, dice aquí compartir share, solo tienes que hacerlo para compartir la pantalla. Ahora sí, perfecto. Sí, voy a enviarla. Ahí ya la tenemos, ya tienen ustedes la visión de la pantalla. Sí. Perfectamente. Perfecto, entonces comenzamos pues con este trabajo que venimos pues que viene realizando. Primeramente, bueno, pues es muy importante en este contexto en el que vivimos hoy en la actualidad, desde México, por ejemplo, con una violencia a escalas inusitadas, en donde la violencia pues ha traído cada vez más refugiados, más subjetividades vulnerables,
y una escala de violencia pues muy amplia, muy grande, incluso que ha rebasado los niveles de los estados políticos, de los estados que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Y bueno, ayer justamente miraba una noticia del embajador de la misión de observación de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, y él en plena conferencia con la ONU se quebró en llanto él decía, palabras más, palabras menos, es una tragedia ver cómo este pueblo está muriendo, cómo las madres sostienen a sus hijos con cuerpos ya yertos, acariciándoles sus cabellos, pidiéndoles perdón por la situación que estaban viviendo. Ver a las madres desesperadas en un contexto de violencia por niños que mueren por las llamas, así lo dijo, por las llamas y por el hambre y falta de medicinas. Es una escalada de violencia tremenda. Y cómo pensar la redención en estos tiempos fragmentados desde la perspectiva del propio Carlos Mendoza. Es interesante ver cómo estas situaciones, esto que miramos ayer del embajador de la misión de observación de Palestina ante la ONU, como esa reacción, hay miles de reacciones en todo el mundo, una violencia. Y bueno, pues desde ahí pasamos, ¿cómo podemos entender, cómo pensar nuevamente esta redención? ¿Cómo se compone esta redención desde la perspectiva pues teológica, pero también en los avatares filosóficos de la hermenéutica, de la reinterpretación, de la filosofía del lenguaje, de la fenomenología, etcétera, etcétera? ¿Cómo poder hacer esto? Y bueno, Carlos Mendoza nos ofrece una obra muy importante a lo largo de su discurso. La teología, entonces, para nuestro autor, debe partir de una relación entre la experiencia humana y una gratuidad divina. Es muy importante, dice el texto, buscar una forma de exponer esa revelación desde la modernidad tardía, o lo que él también entiende como posmodernidad, desde un mundo que ya está en un colapso, ¿no? Donde la subjetividad ya es débil, se encuentra en medio de una aldea global, en medio del mundo, de toda una aldea global que equivale a la aldea global todo, naturaleza, sociedad, política, economía, religiones, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente tenemos una invitación a que esta teología, esta revelación, tiene que partir de dos elementos fundamentales. Y esto también va a ser un énfasis en cómo pensamos los teólogos o los filósofos, cómo pensamos la teología, cómo pensamos esta redención en el mundo de la religión, desde mi perspectiva cristiana, católica. Pero no solo, sino también en una amplitud de las diversas religiones o pensamiento religioso. Nuestro autor, por ejemplo, cita a Schillebeeck también, dice para iniciar su trabajo, señala pues que las fuentes de la revelación son dos, yéndose a Schillebeeck. Por una parte la revelación, la tradición cristiana que tenemos, pero por otra la experiencia humana. Por eso empezaba esta pequeña intervención con este diálogo del embajador de la misión de la observación de Palestina en la ONU. O sea, no podemos pensar la revelación desde una perspectiva unilateral solamente. Entonces, dos elementos claves para entender esta revelación divina, en claves del fragmento global, de cómo vivimos este fragmento de la sociedad. Evidentemente, la fe nos abre al misterio de la revelación, Dios viviente, por palabra, por su palabra en la historia. Pero esta fe es importante señalar que se ve sostenida por una experiencia cristiana, una experiencia humana, una fe. No se puede, es imposible, hay una imposibilidad, dice nuestro autor, de pensar la revelación desde una desencarnada de la realidad, desencarnada de las situaciones muy particulares que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. No se puede comprender un divorcio, una dicotomía, un corte entre la revelación histórica y la experiencia dentro de un mundo concreto. Esto es clave para nuestro autor, que nos invita a pensar de esta manera esta revelación en tiempos fragmentados. De hecho, para colocar estas bases de su pensamiento, nuestro autor va también a echar mano de varios autores, una escuela
en este caso también de Ghibellini, lo que señala es que la revelación divina no es en su origen una doctrina, sino una libre iniciativa de Dios, ¿no?, que comunica manifestándose en hechos que determinan una experiencia concreta, la experiencia de la salvación, la cual es interpretada por un mensaje escrito, evidentemente. El mensaje contiene una doctrina, claro, pero no es la doctrina el elemento transversal, el elemento primario, sino quien da sustento a esto es la experiencia, es la interpretación de la hermenéutica que se hace de este hecho, de esta situación. En este sentido, la experiencia ocupa pues un lugar muy preponderante en la historia. Por acontecimientos, por experiencias, por interpretaciones y símbolos propios de una cultura determinada. No es una cultura que ya pasó claro, en su tiempo fue la cultura del pueblo hebreo. Sin embargo, en cada cultura se vuelve a reencarnar esta interpretación. Desde esa perspectiva, pues, esa teología fundamental que propone nuestro autor para pensarla, pues ha de ser una constante labor dialogante. El ser humano, en su relación con todo el cosmos, abierto a la comunicación. La fe y la experiencia humana es propio de las sociedades. Las sociedades se construyen así, la sociedad se construye con esa perspectiva de la experiencia humana. Es la sociedad la que va elaborando al ser humano, pero también el ser humano que va retroalimentándose y elaborando a una sociedad. Así encarnada en una realidad fenoménica desde la perspectiva de la fenomenología, la idea de la revelación tal postmoderna tiene que decir aún mucho más cosas, seguida de una desesperanza, de esto que decíamos en un momento, esta desesperanza de la que se vive en medio del horror, en medio del caos. Esta experiencia para nuestro autor es fundamental porque es justamente la que revela a Jesús el Mesías, decía Clemus ahorita en su exposición muy atinadamente, ¿no? Se revela justo de la historia con otros demás justos también, ¿no?, que van siendo aniquilados de diferentes maneras hasta llegar a lo ignominioso, ¿no? Javier Picasa también, nuestro autor, toma obra de este teólogo y señala, bueno, Jesús ha tenido una experiencia distinta y novedosa y le ha permitido descubrir a un Dios como fuente de gracia. Ha comenzado a proclamar el perdón y el reino de Dios, una lógica distinta. Para nuestro autor, una revelación de la lógica, dice Carlos Mendoza, desde abajo y al revés. Ya no es el centro el que va a las periferias, ya son las periferias las que van al centro para decirles, para evangelizar, el clamor y el dolor de los justos que nos duelen en medio de la historia violenta. Es pues esta perspectiva originaria de Jesús de Nazaret la que le va a permitir entender esto en una clave, de diálogo, de diálogo, pero también vivencial. Es esa revelación venida por iniciativa del propio Dios. Jesús como un gran hermeneuta, es el hermeneute de los tiempos, es el que puede interpretar esa palabra viviente, esa palabra que sale de Dios encarnada en una sociedad, en una cultura determinada y propia. Él supo tener ese contacto con la realidad para llevar a cabo esa interpretación en clave de la liberación, en clave liberadora, humanizante, ¿no? De acuerdo al plan original de Dios, el plan original de Dios en su principio de la creación, ¿no? Después de estas sociedades caínicas, por ejemplo, en las que se vive o en las que donde se mata al hermano, ¿no? Entonces la respuesta es esta hermenéutica en estos tiempos desde una perspectiva, una lógica distinta. Yo recuerdo cuando el doctor Carlos nos daba esta materia de teología fundamental, que era estudiante de teología,
hablaba de este oxímoro, ¿no? De este cordero, cuando miramos el Apocalipsis, un cordero que degollado con las heridas, con las marcas, pero de pie reinando en una lógica completamente distinta a la que estamos probablemente acostumbrados, ¿no? Entonces, donde rechaza pues el mal, a pesar de que lo sufre con esta resiliencia, él rechaza el mal. No podemos decir que el cristianismo sea un elemento de que le dé vida al sufrimiento, por el sufrir, etcétera. Claro que no. O que la pobreza sea una virtud, etcétera. No, yo creo que se tiene que tomar en cuenta que Jesús vive este camino de acuerdo por ser fiel, por mantenerse fiel al proyecto original de Dios en estas sociedades. También, bueno, de esta manera, de alguna manera, se va construyendo, se va repensando, se va haciendo nuestro hablar de Dios y hablar a Dios, pues debe ser en categorías diferentes para responder a los modelos de nuestro tiempo, dice nuestro autor, interpretando los signos de nuestra propia época. ¿Y cuáles son? Un horror de la violencia, una situación completamente violenta que nos ha trastocado incluso la dignidad del ser humano, y que ha generado, por supuesto, exclusión cada vez más. Tenemos ciertos, nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? Estos discursos políticos xenofóbicos, estos discursos políticos que cada vez generan más temor, más miedo, más exclusión de las minorías, ¿no? Que son cada vez, pues levantan su voz cada vez más propia. Es evidente pues que en los albores de este siglo que vivimos hay una violencia sin precedentes, por donde quiera que veamos, la parte política, la parte económica, los grandes desajustes económicos, políticos, incluso también desde una perspectiva religiosa, también una exclusividad, ¿no? una religiosidad también pues blanca, ¿verdad? Varonil, europea, etcétera, etcétera. O sea, como en nuestro tiempo, en nuestra propia historia, es nuestra oportunidad, pues, según nuestro autor también, de renovar hablar de Dios y hablar a Dios. Esto es importante que podamos comunicarnos. Para Mendoza Álvarez, esta racionalidad de su obra, esta racionalidad instrumental, pues nos está llevando a una catástrofe, ¿no? Ya realmente estamos ni siquiera esperando el colapso, estamos en medio del colapso. La sociedad está colapsada, ¿no? Por catástrofe. Por eso hay muchas voces, ¿no? Movimientos sociales, etcétera, ¿no? Populares, de corrientes del pensamiento postsecularmente sistémico que urge un cambio y una voz. Quiero volver a hacer ese hincapié en esta voz de Riyad Mansour, embajador de la misión de la Observación de Palestina ante la ONU. De verdad, si pudieran buscar ese video, si pudieran buscar lo que él habla, lo que él dice y cómo ver esa escena donde este embajador de alguna manera pues clama por esta situación, este pensamiento que está destruyendo, dice, las llamas y el hambre están matando la infancia de Palestina. Urge pues el cambio de un paradigma. ¿A quién corresponde, según nuestro autor, siguiendo a Schilleber también, este gran teólogo? ¿A quién le corresponde? Definitivamente no es al teólogo, sino a la propia comunidad de creyentes. Es la comunidad de creyentes la que va tejiendo, la que va haciendo, la que va susurrando un nuevo suspiro de no a la exclusión, de liberación, de un sentimiento propio de un Dios, por ejemplo, que va a una revelación que es amor, que es misericordia, que es inclusión, independientemente de cualquier raza, pueblo, lengua, nación, etcétera, como dice el cántico del Apocalipsis, ¿no? Todos somos creyentes dentro de ella. Por eso es la línea que estoy exponiendo, es cómo pensar esta revelación. Es el fiel creyente que actualiza la revelación aquí y ahora, en lo que está aconteciendo. Más adelantito tengo un texto muy interesante que hace alusión también a esto, pero con más ahínco, ¿no? Entonces, ese nuevo contexto, ese lugar, nuevo contexto posmoderno, ya no de una revelación rígida, un pensamiento doctrinal rígido, ¿no? Ante aquellos que son los que, pues, de alguna manera reclaman para sí, a lo mejor, con su estatus, ¿no? De una manera correcta, desde arriba, al derecho, etcétera, sino es la subjetividad débil,
es la que reclama ser vista, es en este proceso de revelación, es visibilizar precisamente a los invisibilizados de la historia, que la revelación pensada desde este contexto nos va dejando fuera de la historia propia, ¿no? Ser visto, ser escuchado, aquellos quedando insertados o incluidos en esta gama enorme de colores, de reflexiones teológicas, de una revelación que exige cada vez más a los teólogos y al pensamiento abrir para dar razón de nuestra esperanza, según Primera de Pedro 3:15 dice nuestro autor. Y justamente nuestro autor ha trabajado incansablemente precisamente para seguir promoviendo esta propuesta. Bueno, aquí vemos a nuestro autor pues unos años antes, ¿verdad? Gracias. Casi igual. Muy guapo. Entonces, es decir, promover pues una propuesta de una teología fundamental posmoderna, que a través de las obras este teólogo dominico mexicano diálogo con otras teologías, ¿no? Y filosofías, tanto del norte como del sur, ofrece una respuesta de esperanza en medio del horror, en medio de la violencia, pensando pues con elementos encarnados esa revelación desde otra lógica distinta, decíamos desde abajo y al revés. Es pues de fundamental importancia para la teología que se tiene, ¿no? Una pregunta de cómo puede conseguir justificar sus afirmaciones en una determinada situación frente a circunstancias de relaciones prevalentes en una sociedad. También la teología, de alguna manera, tiene que asumir esos contextos sociales, esas condiciones concretas en donde se puede verse materializado la injusticia, porque la injusticia se materializa, la violencia tiene rostro, tiene apellido, y la opresión también tiene nombre y tiene nacionalidades y tiene todo perfectamente encarnado, estos mil rostros del mal, de la catástrofe. Otro de los autores que maneja Carlos Mendoza, pues es Torres Queruga, de quien también va a beber algo de las fuentes en su obra y va a hacer un análisis muy importante. Los nuevos intentos por rehacer, dice el autor, la imagen de Dios podrán no siempre ser acertados en esta búsqueda que tiene el doctor Mendoza. Bueno, dice Torres Queruga, quizás no podrán ser siempre los más acertados, ¿no? Pues obviamente tenemos que abrirnos, ¿no? Y las nuevas propuestas nos dejarán muchas veces insatisfechos, muchos, etc. Sin embargo, lo que no resulta posible es volver a la situación anterior. O sea, no podemos pensar que Dios manda al infierno a los niños sin bautismo, ni que da por buena una servidumbre medieval. O sea, tal vez en ese descubrimiento no habrá quizá alguno que tenga una preponderancia sobre otros, sino la construcción de varios pensamientos, escuchando toda esta situación de las víctimas sistémicas. Y dice, bueno, lo que no podemos hacer es regresar a elementos atrás, ¿no? De una teología, una revelación llena de una omnipotencia infantil. Por eso surge esta pregunta en esta dilucidación de nuestro autor, de Carlos Mendoza: ¿cómo hablar pues de Dios hoy en medio del mundo caótico, posmoderno? ¿Cómo hacer creíble? ¿Cómo poder hacer audible? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo hacer viable esa revelación de Dios, pero en una subjetividad débil, fragmentada, en una subjetividad vulnerable, en una subjetividad excluida por mil formas, raza, religión, orientaciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo surge esta pregunta, ¿no? Nuestro autor va a abordar varios ejes, son 3 ejes. La propuesta de Mendoza Álvarez va a abordar 3 ejes fundamentales. Y bueno, él también se basa en este pensamiento de la hermenéutica, europeo de la hermenéutica, con la perspectiva de René Girard, ya lo mencionaban también, solo lo toco muy brevemente, esta teoría mimética, ¿no? Esta mímesis también del mal, ¿no? Que a veces chivo expiatorio también, sobre René Girard, etc.
así como en interlocución con pensadores del sur, como lo hace nuestro autor Carlos Mendoza, que promueven un cambio de paradigma para superar las violencias epistémicas, incluso en esta parte religiosa. En este sentido, el teólogo mexicano propone tres ejes, decíamos, tres ejes fundamentales para pensar esta revelación en estos tiempos fragmentados. Y muy brevemente voy a ver el primer eje sobre esto que estamos diciendo, esta violencia sistémica. Es uno de los primeros ejes que nuestro autor va a abordar para entender este verdadero cambio de mundo. La suspensión de la violencia sistémica es terminar con la mentira de Satanás, como muchas veces lo menciona el propio doctor Carlos Mendoza. Desmantelar esa mentira de Satán, que los justos tengan que ser aniquilados y tengan que ser violentados, ¿no? La superación de la violencia con sus múltiples rostros, la política, la economía social, incluso el religioso, ¿no? El sentido también, este rostro religioso empaña esta capacidad del ser humano de abrirse a esa gracia que predicó Jesús de Nazaret. Álvarez Mendoza, ya al respecto, aquellas personas que no cuentan como protagonistas, ¿verdad?, de la economía sustentable. Las estadísticas de los feminicidios, por ejemplo, que cada vez ya nos han rebasado, y que esta violencia, al menos, pues, es global, una violencia global. Pero en México yo puedo hablar desde esta perspectiva, ¿no?, de estos narcoestados, de esta narcopolítica, necropolítica, esos feminicidios, las desapariciones forzadas, catástrofes, dice nuestro autor, ¿no?, citando a Chernobyl, Fukushima, los ataques químicos en Irak, etcétera, ¿no? Esos pueblos originarios que han sido expulsados de sus territorios. ¿Para qué? Para imponer esta violencia sistémica, ¿no? Nuevas mineras, implantaciones extranjeras, etcétera, que son los invisibilizados, ¿no?, por los sistemas que dominan, los sistemas de dominación. Esta diapositiva solamente rescatar, pues, que una nueva clave hermenéutica para comprender la revelación divina de manera diferente urge, pues, para ello un modelo distinto, decíamos, de pensar la subjetividad ya no desde los omnipotentes y superiores, ¿no?, sino desde quienes hilvanan, quienes tejen en sus propias historias cotidianas ese tejido social, deshilachado por una prepotencia de la razón tecnocientífica moderna, dice Carlos Mendoza, ¿no? Ellos son los que abren de alguna manera la esperanza a un mundo posible, este balbuceo del nuevo reino. Aquí tenemos otro autor también. Otra de las herramientas que utiliza el teólogo mexicano en sus reflexiones es la teoría mimética, desarrollada por Girard, ¿no?, donde se plantea una lectura antropológica del proceso de rivalidad, genera sacrificios, ya decíamos, ¿no?, la mentira de Satán, etcétera, con un grupo reducido. De lo que se trata, según Mendoza Álvarez, es de romper el espiral de esa violencia. ¿Con qué? Precisamente con la no violencia que Jesús de Nazaret propone en sus tiempos, en su predicación, en su encarnación de la revelación inclusiva. Por eso la clave está en la realización de una vida genótica para nuestro autor Carlos Mendoza, que va a carecer en la gratuidad de Jesús el Mesías, de Jesús el de Nazaret, es decir, en la reconciliación que hace posible ese cambio, esa metanoia cristiana, hace un verdadero reconocimiento del otro, un reconocimiento del rostro del otro, es decir, la emulación de Jesús de Nazaret, que nos mostró el verdadero rostro de Dios, que es amor y misericordia, con lo cual Jesús superó esa violencia fratricida en él mismo, ¿no? Dirá después San Pablo, bueno, pues ya no hay muro que nos separe, ¿no? Él vino a romper ese muro que nos separaba, el odio, ¿verdad?, de todos esos demás elementos. Y bueno, hasta aquí un primer eje, hablábamos de esta superación de la violencia. Otro segundo eje, pues esta subjetividad vulnerable y vulnerable. Que brevemente es un segundo eje que analiza Mendoza Álvarez, es la subjetividad vulnerable y vulnerable. Otro de los ejes de estos tres, para poder dar razón de la fe, tienen que ver con múltiples circunstancias que van llenando la vida completa del ser humano. No se trata de presentar una fe desencajada, no
no se trata de presentar una revelación en esta perspectiva cristiana, católica o cualquiera que sea, una revelación desencajada de la humanidad, de las circunstancias de la vida, ¿no? Ni una esperanza tampoco desencarnada de una vida ordinaria, allá como un canto muy bonito, etcétera, pero desencarnada de una vida ordinaria. Nuestro autor, Carlos Mendoza, tiene muy claro que lo que se trata es de reconstruir esa condición humana dejada, pues, y elevarla a su plena dignidad. Bueno, brevemente nada más, es importante un cambio, dice aquí el texto, de temporalidad. Este cambio surge gracias a la Pascua de Cristo, ¿no? Y al testimonio del crucificado que vive, del que da cuenta la iglesia naciente, este muerto que se ha levantado, este muerto que vive. Gracias a esta inteligencia en el proceso victimario y de su posible superación por el cambio de la lógica y la rivalidad de la donación, podemos decir que los justos de la historia ya para nuestro autor anticipan el fin de los tiempos corruptos. Ahorita hablaba, después de la intervención de Cleusa, hablaba el doctor Carlos precisamente de ello, ¿no? Estos son los que comienzan así un tiempo disruptivo, un tiempo de Dios en este sentido. Bueno, de aquí podríamos rescatar pues que de lo que se trata pues es de todo esto nos conduce a crear espacios de inclusión, de fraternidad y de sororidad, en donde nos eleven, donde no, perdón, ahí me equivoqué, es no se eleven gestos de idolatría, ¿no? Al contrario, es un darse cuenta de la debilidad asumida y del sufrimiento vivido no con una actitud estoica, decíamos hace un momento. El cristianismo no es estoico, ¿no? Sino con la luz de esperanza del aquí y el ahora, de un nuevo mundo que se va tejiendo, que se va armando, gracias a toda esta supervivencia, esta reexistencia. De hecho, es Dios quien asume esa vulnerabilidad primero. Dice este teólogo Carlos Mendoza, en su sentido teologal, la vulnerabilidad extrema es asumida por Dios mediante su kenosis, un abajamiento en la encarnación de su logos, realizado como un acontecimiento histórico, ¿no? En un lugar concreto, en una provincia marginal de la Palestina del siglo I. Bueno, en este proceso así comienza a cambiar el rumbo de la historia, pues, rompiendo las lógicas de la violencia de poder, derribando el muro del odio y superando el resentimiento como Jesús el Mesías. Mendoza Álvarez propone establecer pues relaciones de gratuidad, lo cual implica el derrumbamiento de las pretensiones absolutistas en la misma revelación e impositivas, para abrir paso a que una creación de una historia contada desde los de abajo, desde los que están al revés y abajo, en un sentido, propiciando el sentido de existencia para todos, ¿no? De este modo, hay una narración de la historia, decía hace un momento, desde los márgenes. Ya no es desde la parte central, son las periferias las que van a evangelizar y a cambiar esa perspectiva de religión, de revelación, a la centralidad. Por eso, las Biblias se va asumiendo la exclusión como un lugar social, epistémico y teológico en el cambio del mundo. En pocas palabras, el poder de la reconciliación como una superación del resentimiento. Finalmente es este tercer eje. Entonces ahora es el tiempo mesiánico en el que él trabaja en estas obras, así en general, del doctor Carlos. Es importante señalar que nuestro autor no habla de una escatología entendida desde el modelo apologético tradicional, que pensaba la escatología desde una manera distante, desde una escatología, digamos, allá en la vida, digamos, fuera de una vida humana, ¿no? Que pensaba la escatología de una manera distante, lejos y nada cercana con las realidades que se vivían en el proceso de la historia cronológica. Dicho modelo planteaba un fin del mundo o de los tiempos, pero de manera
cuantitativa, esta escatología tradicional. Sin embargo, para Mendoza Álvarez esta escatología debe ser repensada y replanteada en sus contenidos y formas. No solo contenidos, sino también en sus formas, es importante, sobre todo después de los acontecimientos como el Holocausto, ya lo mencionaba, los acontecimientos científicos como el evolucionismo. Se trata de repensar una temporalidad, pero ya no cronológica, sino, dice nuestro autor, en clave mesiánica y cairológica, ese kairos. Un fin de los tiempos predicado por Jesús en Galilea desde una perspectiva no violenta, desde una perspectiva donde se termina, se desmantela las estructuras de violencia. Dice aquí, sin una predicación, sino que su predicación de Jesús ahondó sobre todo en el amor, en la misericordia de Dios para sus hijos e hijas. Y bueno, finalmente nos invita a volver pues más acerca a esta predicación de Jesús, Mesías, precisamente para entender cómo su vida de judío marginal y predicador del fin de los tiempos va a ser ese catalizador, va a acelerar ese tiempo mesiánico con la ofrenda de su propia vida, de manera integral. Dice nuestro autor, doctor Carlos, ellos y ellas son quienes abren una grieta de esperanza en un mundo del odio, por medio del perdón, que va a apuntar hacia la reconciliación. Bueno, pues muchas gracias, dejo de compartir la pantalla y gracias por su tiempo, espero no haber tomado más tiempo, pero ahí está, gracias, no sé. Muchas gracias al maestro Juan Jesús Vázquez, que además nos ha regalado con una obra de arte, que son todas sus imágenes. Voy a pasar la palabra al pensador Carlos Mendoza Álvarez para que empiece el diálogo con usted. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jesús, por esta presentación sintética de algunos criterios de esta teología posmoderna, moderno-tardía, de la redención en tiempos del fragmento. Otra vez con historias de vida que creo que ilustran un poco este camino. Recuerdo que cuando estuve un tiempo haciendo el doctorado, estaba en Friburgo, pero estuve en París viviendo un tiempo, y ahí tuve la oportunidad de seguir conferencias de Levinas y de Paul Ricoeur, dos grandes autores, uno filósofo de origen protestante, Paul Ricoeur, que hablaba de una filosofía de la voluntad, y él decía: yo soy sobreviviente de dos traumatismos, uno, el suicidio de mi hijo, y otro, un campo de concentración, porque él participó en la resistencia contra el nazismo y bueno, estuvo preso un tiempo. Y toda su filosofía de la voluntad, que es una gran obra maestra de la filosofía del siglo XX, era para pensar eso. También la esperanza era un gran tema para su generación. Entonces recuerdo que Paul Ricoeur en ese sentido estaba siempre como haciendo una filosofía técnicamente muy compleja, tratando de ir a los griegos, pensar a San Agustín, releer a Tomás de Aquino, en fin, la tradición de la filosofía occidental sobre la voluntad, y las trampas, por ejemplo, de la memoria, del duelo y de la posibilidad de una esperanza. Y recuerdo en las trampas de la memoria, pues él mencionaba la amnesia y la amnistía. La amnesia en un sentido muy íntimo, cuando frente a un trauma es imposible recordar, y la amnistía cuando es obligada políticamente, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y que ha sido la estrategia de las dictaduras y lo sigue siendo, obligar a olvidar, ¿no? Entonces, cuando recuerdo asistir a esas conferencias y con Levinas, el tema del otro desde la perspectiva judía, el otro es su rostro, es su mirada, es una ventana hacia lo divino, es un clamor ético, es un sufrimiento, pero es también erotismo. Bueno, se me abrieron un poco los ojos para entender el corazón y espero la inteligencia, para entender un poco
esa subjetividad vulnerable por sí misma, constitutivamente afectada al otro, por el otro, la otra, y vulnerada por violencia. Y en medio de esa experiencia también descubrí a los pensadores judíos modernos del siglo XX, que sobre todo en Francia tuvieron, entre ellos Levinas, pero antes de él Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, cada uno teniendo lecturas muy distintas de lo mesiánico, el tiempo mesiánico. Para Walter Benjamin es una astilla que duele, porque tenemos que hacernos cargo de nuestros muertos. Esa era un poco la lectura trágica y, bueno, en el contexto de Benjamin, el ángel de la historia, viendo lo que el progreso destruyó. Pero al mismo tiempo había otras lecturas del tiempo mesiánico, como la de Rosenzweig o la de Hermann Cohen, que eran un poco más optimistas, sin ser ingenuas, para decir lo mesiánico es una puerta estrecha. Y de hecho Jesús en el Evangelio habla de la puerta estrecha para entrar al reino. Y esa puerta estrecha es el tiempo, que se contrae y que da nacimiento a otro modo de existir. Y ese tiempo que se contrae lo viven las personas justas. Levinas, me gustaba, me quedé impactado con esa cita que hacía del Talmud, de que en la humanidad en cada generación hay 36 justos, personas justas, que mantienen de pie a la humanidad y que evitan que nos hayamos destruido. Son quienes viven como con coherencia su existencia y son anónimos. Por desgracia, el Estado de Israel desde hace unos años creó un premio llamado en hebreo tzadikim, los justos, para los que apoyan al Estado de Israel, que es la perversión de la idea hebrea. Y hay un poema de Borges sobre los justos. Lo voy a leer, es chiquito, aquí que estamos con especialistas de la literatura, porque habla de estos tzadikim, que es el término hebreo, los justos. Me gusta porque es más que religioso, habla de los justos en lo cotidiano. Dice: un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, 2 empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Es un poema genial de Borges y resume la intuición hebrea de los tzadikim. Esas son las personas que nos mantienen de pie a la humanidad, que nos mantienen con dignidad y con esperanza. Y esos no son solo religiosos o judíos o cristianos o musulmanes, es una persona que vive íntegramente, gozosamente en medio de mucha fragilidad. Y yo creo que las ciencias sociales, humanas, las artes, necesitamos volver a esa fuente, que es la fuente de la dignidad del mundo, del cosmos, de la inteligencia humana, de la sensibilidad. Y para mí eso es la redención. Si no hay ese fondo vital, existencial de integridad de corazón, de gozosa esperanza, en medio de muchas circunstancias, entonces estamos perdidos, ¿no? Entonces me gusta volver a esta idea porque es teológica, no religiosa en el sentido de un sistema de creencias y de moral y de jerarquías y de doctrinas, sino de una espiritualidad. Hablamos en la mañana un poco con Juan Carlos Lapuente de eso, la espiritualidad que nos mantiene de pie, la dignidad. Y yo creo que poemas como el de Borges resumen todo de una manera armoniosa. ¿Qué dice vos?
Sí, bueno, sí, exacto. O sea, no, está perfecto. Entonces, quería decir eso porque lo que comentabas, Juan Jesús, que tiene que ver con los tiempos del fragmento, que tiene que ver con estas espiral de violencia, la clave mimética, y claro, René Girard para mí también fue una revelación en el sentido de que me ayudó a entender que todos somos parte de estos mecanismos de exclusión, de un modo u otro, y que mientras no caigamos en la cuenta de esa responsabilidad que tenemos de desmontar esos mecanismos externos e internos de rivalidad y violencia, el mundo será cada vez más violento. Entonces, no es que la teoría mimética explique todo, pero creo que explica mecanismos internos de deseo de rivalidad que generan sacrificio y que generan esta exclusión e invisibilización del otro. Y de ahí que, y ahí está la creación de nuestro colega Raúl César, la idea de interindividualidad colectiva sea fundamental. En mi trabajo he integrado este concepto tuyo, Raúl César, porque me parece que también resume esta posibilidad de cómo reconstruirnos como género humano desde el corazón de nuestra conciencia y ser, sabiendo que no existimos sin los otros. El individuo es una ficción. Y en otro sentido, esta interindividualidad colectiva latinoamericana, hay un libro que publicado con esta temática, bueno, uno y más, pero es eso, una lectura, una recepción creativa de la teoría mimética desde Latinoamérica. Y esto sabemos que en los foros de colegas de teoría mimética de otros continentes no les parece tan relevante, no entienden la profundidad, la radicalidad de la interindividualidad. No existimos sino desde allí. ¿Por qué no comentas algo de eso? Una frase que no es mía. Hay un joven de 17 años que dejó su casa en la provincia en Francia y se fue a París. Estaba en las calles de París, sin dinero, con ropas rotas, con hambre, pero feliz como nunca, porque era libre. Escribió una carta para su maestro de liceo, maestro de literatura, así que tenemos alguna importancia, que se llama Georges Zambard, el maestro de liceo. Y en esta carta definió su proyecto estético, pero sobre todo de vida. Pero pudiéramos decir que anticipó la teología de Carlos Mendoza Álvarez, o del CMA. Dijo para su maestro de liceo, je est un autre. Y ahí todo se encuentra, todo Girard. O sea, dijo, yo es un otro. Y es muy importante que sea agramatical, porque si dijera, je suis un autre, sería un poco la arrogancia de la empatía estadounidense. Porque al fin y al cabo yo no puedo verdaderamente sentir su dolor. Esa es una arrogancia. La palabra técnica en inglés del siglo XVIII no era empathy, pero sympathy. No puedo sentir su dolor, yo no puedo sentir el dolor de lo que nos describió hoy por la mañana Soledad. No puedo sentir ese dolor porque no estaba ahí, no soy mujer, no sufro, no tengo la experiencia del acoso constante que las mujeres tienen, pero yo me puedo colocar a su lado y sobre todo puedo escucharte y no hablar. Entonces, simpatía, no empatía. Cuando la lección es que yo me abro hacia el otro, no me convierto en él, tampoco dejo de ser lo que soy, pero ensancho mi horizonte, amplío mi referencia, me convierto entonces en más humano porque más humilde. Je est un autre. Será el título del segundo libro que Carlos va a escribir después de Río de Janeiro. Muchas gracias, Carlos. Comentario y una cuestión a partir de este debate tan interesante, ¿no? Primero, en el libro La caída del cielo, de un antropólogo y de David Copenhague, que es un gran chamán brasileño, ¿no? Sí, Bruce Albert y David Copenhague, que es un gran chamán Yanomami. Y hay algo súper interesante en esto, que son estos chamanes que seguran el cielo, ¿no? Que lo mantienen arriba y que
Y él dice que si los hombres de la mercancía, que son los blancos, dominan todo el espacio de la floresta, ya no vienen los espíritus y por lo tanto se mojen los chamanes, y si se mojen los chamanes, cae el cielo no solamente para ellos, sino para todos. Entonces los chamanes mantienen el cielo arriba para todo, no solamente para sí. Pero ahí en el primer capítulo hay una parte súper interesante en que David dice, los blancos que tienen su corazón totalmente tomado por la mercancía ya no pueden soñar, ¿no? Porque están totalmente embriagados por la mercancía y han perdido su capacidad de conexión con la trascendencia, ¿no? Una trascendencia inmanente, por supuesto. Y después dice, los blancos quieren convencernos de que nosotros vamos a ser como ellos. Nosotros jamás seremos como los blancos, a no ser que los blancos se transformen en Yanomamis primero. Y claro, Yanomami significa el verdadero humano, y los blancos son justamente los no verdaderamente humanos, ¿no? Entonces, ahí también me parece que hay toda una reflexión súper interesante sobre el concepto de humanidad, ¿no? Como ha dicho el gran pensador brasileño Antônio Bispo de Santos, que murió el año pasado, que es un quilombola, y él ha dicho, yo no soy humano. Yo soy pescador, soy quilombola, yo soy muchas cosas, pero no soy humano, justamente porque... Y dice más, cuando los humanos han sido echados del paraíso y para sufrir en la tierra, han sido ellos, no yo, ni nosotros, ni las borboletas, ni los árboles, nosotros nos quedamos en el jardín, los humanos son esos que están ahí. Entonces, yo pienso que hay niveles muy importantes de profundidad para repensar de qué humanos estamos hablando, de quién es humano y a partir de qué parámetro, ¿no? Eu agradeço muito a exposição, tanto da professora... Tá, pastor Sérgio Zilek, eu agradeço muito a exposição tanto da Cleusa como também do Juan. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu, professor? CMA, né? CMA. E eu assim, fiz várias anotações aqui que eu pensei a partir das falas, mas eu queria destacar duas coisas. Primeiro, na fala da professora Cleusa, eu estava lá na PUC Minas, Cleusa, ouvindo você falar, e num evento que teve na PUC Minas, duas professoras falaram sobre a questão da escravidão e as marcas que isso deixou, especialmente com as populações negras, né? E falando, defendendo as políticas de reparação, né? Era a Cleusa e uma outra professora. A Cleusa de uma tradição cristã, a outra professora de uma outra tradição religiosa. Elas trabalharam com os mesmos autores, basicamente, outra diferença. A Cleusa entrou com Riquet, que a outra professora não entrou, mas demais autores, todos foram iguais, as citações dos autores, não os textos, mas os autores. Só que a conclusão é diferente. A conclusão da outra professora é de que não bastam as políticas de reparação, nós temos que agora tomar tudo. A violência que foi imposta a nós, agora a violência que tem que ser vingada por nós. E aí a Cleusa, no final, falou assim, não cabe a gente ficar querendo vingança. Nós temos que perdoar e aprofundar as políticas de reparação. A Cleusa não ouviu a palestra da professora, mas a professora ouviu a palestra da Cleusa. E ela teve uma reação muito dura e brusca em relação à professora Cleusa, justamente porque ela estava apregoando um outro tipo de forma de lidar com a violência, qual seja o caminho do perdão e da reconciliação.
sem, logicamente, abrir mão das políticas de reparação e do aprofundamento. Então, acho que isso é uma ilustração muito boa do que está sendo falado aqui. A segunda coisa, eu notei várias coisas, vou parar aqui. Em 2015, o país passou por uma situação bem difícil aqui no Brasil, né? E eu me lembro, e desculpa, João César e demais, invocar o demônio, tá? Mas eu me lembro de uma frase que o Malafaia repetiu inúmeras vezes. Naquele contexto de crise, recessão, isso. E o Malafaia falou assim: o céu não está em crise. O céu não está em crise. O céu não... Toda vez ele falava isso, como uma forma de continuar arrecadando recursos, que as pessoas não parassem de doar para a sua igreja e tudo mais. Mas, assim, ouvindo o que eu ouvi hoje e tomando conhecimento maior da trajetória do pensamento do professor CMA, eu quero dizer assim, eu acho que a frase é o contrário: o céu está em permanente crise. O céu esteve em crise quando viu a escravidão do povo egípcio. O céu esteve em crise com o povo palestino no tempo de Jesus sofrendo sob o Império Romano. O céu esteve em crise com o Holocausto. O céu está em crise com o genocídio de Gaza. E o céu vai continuar em crise toda vez que a violência se impuser sobre as formas de convivência, de esperança, de amor, de caridade, misericórdia, que deveriam nortear as relações humanas. Eu só queria... Obrigado. Eu não quero escutar a Carlos sobre a Senhora Cristo. Eso, es una provocación, sí, muy, muy fuerte, potente. Claro, bueno, desde digamos, la intuición sapiencial hebrea, en el libro del Éxodo, Dios escucha el clamor del pueblo en Egipto. Es decir, no es un Dios todopoderoso, indiferente en su esfera divina, es un Dios relacional, es un Dios que tiene entrañas de misericordia. Un Dios que desce. Eso, y que desciende, ¿no? Sí, un Dios que... Y esto es lo que es el marco para entender la encarnación, la idea de encarnación en el cristianismo, la kenosis del verbo divino, es decir, el abajamiento, la humillación para hacerse solidario con la humanidad herida. Entonces, yo creo que es una idea que está permanentemente allí en el modelo hebreo, yo prefiero decir hebreo que judío, hebreo y cristiano, y que en otras tradiciones religiosas de los pueblos originarios, de otras tradiciones espirituales, tiene otra gramática. Pero hay una idea que creo que es la que es común a muchas tradiciones religiosas, que es un Dios vulnerable. La divinidad está afectada por amor. Bonhoeffer, el gran teólogo luterano, a quien yo considero el gran teólogo del siglo XX, él decía, criticando esta idea del Dios omnipotente, decía, tenemos que volver al Dios impotente. Dios es impotente en la cruz, por ejemplo, de Jesús, y así nos salva. Entonces, la impotencia divina es expresión de una vulnerabilidad en Dios. Es decir, es un ser afectado por el mundo que ama y que creó por amor. Dice Torres Queiroga, siempre vuelve este gran teólogo español, Andrés Torres Queiroga, gran amigo, ya mayor, pero un gran teólogo y filósofo. Ese Dios es profundamente vulnerable por amor y es todopoderoso solo en el amor. Y en ese sentido hay crisis, y crisis que tiene que ver no solo con la violencia, que es sino crisis porque hay una afectación íntima, compasiva y por tanto solidaria con su creación, no solo con nosotros los humanos, sino la creación que gime con dolores de parto, dice San Pablo,
Entonces yo creo que así entendería la crisis en el cielo, es decir, es un Dios vulnerable, es un Dios relacional, se trata de una divinidad afectada por el amor a su creación y en ese sentido solidaria, simpática, o en simpatía, y yo prefiero decir solidaridad, que eso es redención, es la compasión de entrañas misericordiosas, y me parece que eso es lo que yo entendería por el cielo en crisis. Pero seguramente aquí entre ustedes, ¿vosé? ¿Qué piensa vosé? No, solo escucho. Solo escucho. O sea, todopoderoso en darse. Sí, exacto, todopoderoso en darse. Eso. Fernando, yo creo que tú... Yo no solo me acuerdo de una cosa de la religión y la nada Nietzsche a Kitaro, ¿no? Hay unos diálogos por ahí, cuando le preguntan en la escuela Meiji viene, ¿no es cierto? Y empiezan estos diálogos y dice, bueno, ¿qué es la nada, no? Y le pregunta, bueno, ¿el Dios de ustedes puede dejar de ser Dios? Y le dice, no, Dios no puede dejar de ser Dios. Ah, entonces no es Dios, porque está preso en su ser Dios. Entonces alguien le contesta, no, el Dios nuestro es un Dios anonadado, se hace nada. Ah, entonces creo. Porque el verdadero poder de Dios no es ser poderoso, porque eso es muy Zeus, muy greco-latino, es un Dios anonadado. Y la kenosis no es un momento, es el ser de Dios. El acto creacional, dice Nilton Bonder en sus textos, un rabino de acá de Río de Janeiro, dice, es un Dios que se vacía de sí mismo y se vuelve hospedero. Es huésped y hospedero, ¿no? Vuelve como huésped, pero es hospedero. Él abre y extiende sus manteles para que la humanidad exista. Creo que es muy importante, algo que Simone Weil dice también en un momento, el Dios que no golpea porque tiene poder, sino que está vaciado de poder. Creo que eso es un trabajo permanente, porque la idolatría es convertir a Dios en un poder que justifica poder matar. Y vuelve a hacerse, y yo creo que justamente me conecto con el tema de la mimesis y la violencia sacrificial. Cuando la Iglesia llega a América Latina en este proyecto monárquico, establece un gran proyecto sacrificial, y eso que se opone en México y en la Araucanía contra los sacrificios humanos, pero instaura un régimen de invisibilización que permite convertir a cientos de pueblos en indios, a cientos de familias africanas en negros, en todos esas víctimas que van a ser y que perduran hasta hoy, migrantes, indios, negros, mestizos, y así, gays, y todo lo que podamos acusar y que permite asesinar. Levinas, ¿no? Explicar al otro abre la posibilidad del asesinato. Entonces, son indios, se pueden asesinar. Puedo decir algo porque me hace recordar que esas idolatrías antiguas hoy están reproducidas a escala global con el sionismo cristiano o el sionismo israelí, y tantas otras ideologías que tienen que ver con identificar a ese Dios y está de mi lado, y es un Dios como nosotros, y es un Dios que está en nuestro favor contra los otros. Entonces la oficina de la fe en la Casa Blanca, dirigida por Paula White, que es una predicadora evangélica, promueve este tipo de ideología de una divinidad idolátrica, pero ¿qué es eso? Poder, control, y por tanto definición de ese Dios que además está como ungiendo a Trump en este caso para preservar al mundo libre. Exacto, exactamente. Entonces yo creo que esta idea de un Dios que se vacía de sí mismo, kenótico, que es un Dios que no solo en un momento anterior, sino que es por sí mismo vaciamiento, en cierto modo, kenosis, es precisamente la fuente de una crítica a los ídolos de ayer y hoy, y que es absolutamente necesario volver a esa fuente. Se ve que hay una cosa entre creación y salvación que es muy curiosa. La creación no es un acto de poder. A mí me gusta mucho cuando Job, en ese discurso, y viene Dios, ¿y de dónde le responde? Le dice, ¿acaso tú estabas cuando la sierva paría ahí? ¿Acaso tú estabas
no le da ninguna respuesta a la situación, pero le dice, ¿sabes tú quién soy realmente? Y el Dios que se describe ahí es un Dios que ha estado en la intimidad y está en la intimidad de la creación, que yo creo que eso se nos perdió, porque la creación quedó como un escenario que hay que descartar y vamos a un cielo otro, esa doble creación que introduce el maniqueísmo agustiniano, como que vamos a un otro mundo y esto termina. No, este Dios está ahí, en la creación, y la creación es la experiencia de un Dios vaciado de sí mismo, tanto que no lo podemos ver, pero lo podemos reconocer en la multitud, en el mar, en el cielo, en las estrellas, en el cosmos, en el parto de la cierva, como algo... está tan ahí que ya no lo vemos, porque es demasiado humilde, porque la creación es humilde. Ahora no sé, una cosa que hay... No, porque... Sí, no, la última cosa es pensar como hoy para las personas que están en la situación de... Porque una cosa es Bonhoeffer poder hacerlo desde su opción por volver y hacerse víctima, ¿no? Otra cosa es hoy cuando tú piensas en el cotidiano de las mujeres pobres, en las vilas, que no tiene nada, ¿no? Y ahí hace poco estábamos conversando y alguien decía, no, pero María es exactamente como tú, también una virgen pobre que estaba ahí marginal. Y la señora dice, no, pero por Dios, necesito una María que esté un poquito más arriba y que me pueda ayudar. Porque si es como yo no puedo ayudarme, entonces necesito una María que esté un poquito más arriba, ¿no? Un poquito menos mezclada en todo eso que estoy. Entonces, ahí es a donde yo pienso que de nuevo, si queremos aprender con la vida de las personas que son sobrevivientes, ¿qué imagen de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos con toda esta historia del posteísmo y todo, que tú te caes así, Queiroga, y dices, ay, no, por Dios, no puedo más no prender una velita aquí por mi hijo que está ahí en la noche, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, claro, porque la experiencia cotidiana es devastadora. Y hace poco leí un libro, un texto de Ivone Guevara que decía, no, porque no estamos preparados para abrir mano de esta trascendencia que nos ayuda. De hecho, no estamos preparados. Pero el tema es que esta resignificación que los sobrevivientes hacen, que es de un Dios que camina con ellos sin dejar de ser Dios. Entonces, este es el tenemos todavía 20 minutos antes del brindis y quisiera preguntar a la profesora Cleusa Caldeira y el maestro Juan Jesús Vázquez si quieren añadir algo, dialogar con el CMA. Así que les escuchamos. Maestro Jesús Vázquez, ladies first. Professora Cleusa, por favor. Não, estou acompanhando a discussão, muito interessante. Não tenho nada a acrescentar, estou aprendendo com vocês também. Obrigada. Muito obrigado. Então, escuchamos o maestro Juan Jesús. Bueno, también los escucho y muchas gracias por todas las retroalimentaciones que están haciendo, son retroalimentaciones muy, muy valiosas y puntos también que van precisando más la idea que queremos hacer. Yo nada más quisiera señalar algo muy breve, efectivamente lo que decían, ese Dios que es en sí mismo kenosis, o sea, es en sí mismo, en palabras en palabras medievales, ¿no? De alguna manera, es su propia esencia, es su ser, pues, es su ser, el ser kenótico, ¿no? Abre la postura por amor, abre la creación del mundo decía el maestro, el doctor Carlos, es todopoderoso en el amor. Y abre la creación por todopoderoso porque ama, en ese sentido es el todopoderoso, ¿no? Porque ama en el amor. Y bueno, nada más decir esto, ¿no? Que sí, efectivamente, la kenosis es Dios que sigue transformándose, sigue viviendo, sigue naciendo en los cuerpos, sigue creciendo en las culturas, sigue otra vez siendo nuevamente crucificado, sigue otra vez
en las comunidades de exclusión, cada que hay esas exclusiones en esas comunidades, en esas personas, etcétera, sigue Dios siendo kenótico. Ese es su ser, sigue siendo kenótico, sigue bajándose todavía, ¿no? Como decíamos, ¿no? Sin dejar de ser Dios, pero también se interna en lo más profundo del ser humano, ¿no? Una parte importante de esta perspectiva. Yo considero que también esto es muy, muy importante, ¿no? Como Dios sigue actuando en la historia, sigue habiendo caídas en la historia, sigue habiendo situaciones de violencia, y Dios sigue trabajando en esa perspectiva kenótica, con todas las personas, con todos los grupos, con todas las exclusiones, con toda la periferia, pues sigue ahí el camino de Dios en esa perspectiva. Bien, muchas gracias. Gracias. Claro, por supuesto. En esta perspectiva que señalabas se ve que es editor de Verbo Divino por la Escuela de Kioto, los grandes filósofos budistas que dialogaron con Heidegger, que fueron algunos de ellos alumnos de Heidegger, Nishitani, por ejemplo, y otros. Y bueno, el experto que publicó con ustedes su libro en español primero, antes que en inglés, sobre la Escuela de Kioto, el pensamiento de la nada o algo así, los filósofos de la nada. Y yo creo que allí, en la gramática cristiana, hablamos de kenosis. El judaísmo, desde su tradición del Éxodo, habla del Goel, de este liberador, Dios que escucha el clamor. Y otras tradiciones religiosas tendrán su propia gramática para decir este vacío fecundo, por decirlo en términos paradójicos. El Tao, el budismo Zen, cada tradición, porque ese es, o el feminismo actual que dice, es como este vientre divino, que es hacer vacío para dar vida al otro, para generar vida en el otro, en la otra persona. Entonces yo creo que las tradiciones religiosas y sapiensales de la humanidad tienen esta intuición muy de fondo, con sus diferencias de acento, de interpretación, y habría que encontrar más esas conexiones para no quedarnos solo en una de las versiones, o la gramática, en este caso de la kenosis, que es abajamiento, que tiene su pertinencia, tiene su radicalidad, pero hay otras. Entonces, ¿cómo conectar? Y bueno, ahí no puedo dejar de citar a una fuente para mí importante, medieval, los dominicos, maestro Eckhart. No tanto Aquino, Tomás de Aquino, que lo admiro mucho, y allá en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en León, pero Eckhart es otra manera de entender Dios como la nada. Y por eso lo leen mucho los budistas y la Escuela de Kioto también, porque la nada quiere decir Dios no es un ser, no es un ente. Potencia total. Ajá. Exacto, exacto. Entonces hay toda una relectura que hacer de ese misterio de la divinidad, que está desposeída de objeto, de objetividad, por llamarlo así, y que las idolatrías de ayer y de hoy son precisamente las que quieren volver a hacer a Dios un objeto de poder, de autoridad, de verdad, de doctrina, etc. Entonces ahí la teología, en concreto cristiana, ha tenido una veta, un río subterráneo, apofático se llama, ¿no? La teología negativa, porque de Dios sabemos más lo que no es que lo que es, y ese no ser de Dios es fundamental para entender los excesos del lenguaje, de política, que se usan lo divino para justificar intereses humanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la teología en general, cristiana, judía, hebrea, musulmana, etcétera, budista, tendrán siempre un reto: cómo mantener el carácter mistérico, paradójico de lo divino en las condiciones de la creación. Y desde ahí creo que la teología por eso siempre es vigilancia crítica frente a idolatrías de ayer y de hoy. Y eso, por ejemplo, Agamben lo ha captado con una agudeza profunda para hacer la crítica de la economía y la política modernas, que son una corrupción de esta visión de lo divino. Entonces yo creo que ahí la teología tiene una avenida enorme que seguir recorriendo, una tierra fecunda para seguir pensando el misterio de lo real, humano, creatural, pero también divino. Y por ahí creo que la teología tiene futuro. Mira que interessante, Carlos. Eu
clave mucho más modesta. Creo que por eso el sujeto mimético te interesa tanto, y tanto a la América Latina, porque creo que los girardianos europeos y estadounidenses no lo entienden. El sujeto mimético se define, como dice Girard en su primer libro, por mal ontológica. Pero ese mal ontológico es la nada. Es que el sujeto mimético no se puede bastar a sí mismo. Tiene un vacío estructural que convoca la centralidad del otro. Eso permitiría, por ejemplo, hacer un acercamiento entre el sujeto mimético y el sujeto antropofágico de un brasileño poeta, Oswaldo de Andrade, que decía, de uma forma muito célebre, decía: só me interessa o que não é meu. Lei do outro, lei do antropófago. Ou seja, o sujeito mimético e o sujeito antropofágico, pero todos nós na América Latina venimos de la nada. A primeira novela de Onetti, El Pozo, 33, diz assim: que na Alemanha estas bestias rubias crean que pueden tener un imperio de 1000 años, se entiende, porque tienen historia, tienen algo. Pero nosotros, los de la banda oriental, no son siquiera un país, un accidente geográfico, ¿verdad? Nosotros, los de la banda oriental, nosotros venimos de la nada. Jamás pudiéramos imaginarnos con un imperio de 1000 años. O sea, venir de la nada, ahí permite una mirada crítica que las bestias rubias jamás tendrían. Creo que eso es muy importante, porque eso ayuda a comprender quizás de una forma profunda las historias que Carlos está rescatando entre nosotros. Es que la periferia de nuestras ciudades están siempre objetivamente, concretamente, en la dimensión carnal, muy cerca de la nada. Por ello, muy cerca de Dios. Bravo. Sí, sí. Otro libro. Sí. Ese lo escribimos a 4 manos. Me parece muy bien. Hecho, vamos a hacer. Bueno, yo creo que es hora del brindis, ¿no? Y bueno, agradecimiento a Juan Jesús. Yo quiero escuchar a Soledad. ¿Seguro? Pastor, ¿quiere acrescentar algo, pastor? Por favor. Não, pastor, por favor. Sim. Eu já está guardando o pastor aqui. Eu não conheço o pastor, eu sei que ele quer. A gente está guardando isso aqui. Uma outra provocação do pastor aí, vamos. Isso. E depois brindis. Então, eu vi na exposição, especialmente do Juan, a defesa de uma fé cristã encarnada na realidade. E aí me veio uma pergunta, né, assim, porque essa pergunta tem a ver com o projeto de cristianismo que está em curso no Brasil. É possível se falar em fé cristã desassociada da realidade, divorciada da realidade? Porque a fé desse projeto em curso é uma fé que não conversa não dialoga com a realidade. É uma fé que, como o Juan colocou e destacou do seu pensamento, professor, é uma fé que fala de Deus, mas que não fala a Deus. Porque eu acho que é uma diferença grande, e o Fosse que falava isso também, né? Uma religião de Jesus é diferente, uma religião sobre Jesus é diferente de uma religião de Jesus. E esse gap é o gap por onde perpassa todo tipo de violência e autentica todo tipo de violência. E aí me lembrei, né, quando se fala de falar a Deus, da oração do Pai Nosso e de uma expressão que um teólogo protestante do século XX, que fazia coro com Bonhoeffer, só que ele na Suíça, né, o Karl Barth, ele tem um sermão chamado Olhe para Ele, e nesse sermão ele vai dizer assim: ninguém pode chamar Deus de Pai se não quiser assumir
que há muitos irmãos. Então, assim, você não tem... não são os irmãos que eu chamo de irmãos. São os irmãos que Deus constituiu como irmãos. Entendeu? Então, assim, e isso me faz remontar, só para terminar esse comentário, a experiência de Cornélio, que lá em Atos 10, que ele estava na hora do almoço, com fome, e Deus dá uma visão para ele antecipada do que seria o Outback, né? Desce lá o ribs on the Barbie, né, e tal, tudo direitinho para ele. Ele olha para aquilo, eu não vou comer coisa impura e tal. E no final ele ouve uma voz dizendo, depois da terceira vez da recusa, né, apesar da fome, ele ouve uma voz dizendo assim: não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí logo depois há todo o contexto da questão de Cornélio, e aí Pedro vai dizer: agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Frase fundamental. E aí eu dou um salto aqui para uma outra coisa e termino, porque na fala do Juan, que ele destaca o seu pensamento, professor, eu me vi na hora uma frase do José Comblin, em que ele diz assim, porque é fundamental para semear a esperança, né? Ou fazer brotar a esperança, ou manter a esperança. E o Comblin dizia mais ou menos assim: na comunicação principalmente na comunicação do Evangelho, as palavras não ficam intactas. E um teólogo falecido, batista no Brasil, que era conhecido como meu pai, ele dizia mais ou menos assim: quando a gente fala o Evangelho, ele engravida as palavras. E isso lembra a parábola do semeador, né? Assim, é uma semente fecunda, com muita potencialidade, e que faz nascer a esperança. Bom, termino aqui, tá? Na síntese, acho que assim terminamos. Muitíssimo obrigado, acho que foi um belíssimo dia que merece um brinde. Muito obrigado. Obrigado a professora Cleusa e ao maestro Juan Jesús Vázquez. Si ustedes vienen muy rápidamente, tienen tiempo para el brindis.